Ya tenemos aquí al doctor Ramón Ojeda Mestre, que saludo con mucho gusto. Siempre es un placer compartir micrófonos y cualquier conversación contigo, doctor. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Armando, muchísimas gracias, Ale, y un saludo aquí al auditorio de nuestros compañeros de Cabo Mil de este gran programa. Muchos temas que platicar ahorita. Trataremos también el tema del estero, sí, tema de, pues que a pesar de que no estaba muy de acuerdo el presidente Peña Nieto con la legalización ni con el uso, y sigue sin estar de acuerdo, bueno, pero ya en la ONU fue importante su participación. Se había dicho que no iba a participar y pues era importantísimo que se adelantara incluso esta discusión en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York sobre este problema de drogas que acecha a muchos países. Es un problema mundial y no de nuestro tiempo, es de raíces inmemoriales, ¿no? Con el tema de lo que dijo el presidente Peña Nieto en la ONU, hace un momento lo comentamos, entre las cosas que yo creo que destacar es, por un lado, que se descriminaliza pues la aportación de 28 hasta 28 gramos de marihuana. O sea, antes era 5 y ahora sube hasta 28 gramos. Pero es importante señalar que esto no es desde ahora, ¿no? Tiene una serie de condicionantes, pero que puede confundir sobre todo a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión primero sobre esta declaración y esta iniciativa del presidente Peña Nieto? La reunión internacional en el seno de las Naciones Unidas es para continuar discutiendo, analizando y proponiendo medidas en torno al uso diverso de estupefacientes o de drogas o de componentes que pueden alterar neurológicamente la conciencia. Entonces, hay que ir, como tú lo señalas, Figaredo, con muchísimo cuidado, porque hay una confusión en la opinión pública y ya se abrió, ya se liberalizó, ya se legalizó. No, falta un proceso legislativo todavía muy largo, muy complejo, y en donde tienen que participar, como se ha dicho muchas veces, fundamentalmente los médicos, los científicos, para poder alertar de cuáles son los usos medicinales, cuáles son los usos posibles recreativos de menor riesgo y finalmente cuáles son las consecuencias sociales que este posible consumo generalizado o liberalizado puede llegar a tener. Entonces, falta un largo camino por recorrer. Es bueno que los padres de familia, que los propios jóvenes que hayan tenido o no hayan tenido experiencias se manifiesten al respecto, que se vean cuáles han sido los efectos que ha tenido en la salud de jóvenes consumidores, y sobre todo yo me permitiría decir que hay que estar muy abierto para informarle a los jóvenes los efectos del famoso cruce, es decir, el uso de distintos componentes, ingredientes o fórmulas, que puede ser cannabidias o lo que sea, en la misma noche, en la misma fiesta, en la misma experiencia, en el mismo centro de convivencia. Es decir, para decirlo más claramente, la combinación de alcohol con otras drogas puede ser verdaderamente fatal. Y eso hay que advertírselo muy bien a los jóvenes, porque un adolescente no está debidamente informado, no tiene la madurez de carácter. Todos hemos sido adolescentes y jóvenes, sabemos que uno no está indefenso ante la presión de los compañeros, de los mayores. O por querer sentirte aceptado en algún círculo. Y este debate internacional que usted comenta, que ya tiene 2 o 3 décadas de fondo y ahorita ya los países ya lo están aterrizando en sus legislaciones o en sus propuestas, como está pasando en México, también tiene un tema de desinformación con los jóvenes respecto al uso. El debate del que hablamos de mucho tiempo estuvo más centralizado en el tema medicinal. Ahora, por supuesto, por muchos acontecimientos, ya está teniendo un tinte mucho más fuerte para el tema recreativo. Otro tema de desinformación, recordaremos en noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo
para la producción y uso recreativo, pero solo a 4 personas. Es decir, de lo que estamos... 5, sí. O 4 o 5. Sí. De lo que estamos hablando hoy ya es de una legislación erga omnes, es decir, que le aplique a absolutamente todos los ciudadanos. Sí, porque mexicanos. todavía hay muchos ajustes que hacer, porque eso de que de 5 gramos a 28 puedas portar y sin ser... sin incurrir en una falta, un delito. Sin ser detenido, pues ¿de dónde salen los 28 gramos? O sea, a lo mejor no te acusan por traer 28, pero ¿los compraste? ¿Y dónde los compraste? Entonces, todavía... Hay una cadena que te lleva serie, al narcotráfico, por por supuesto. Alguien que dice, bueno, pues si lo consumes, a lo mejor en tu casa la estás plantando. Pero yo me acuerdo cuando se permitía, hay gente que tenía en su sótano, tenía toda una fábrica ahí de... Que germinabas con tu Gerber y hidroponía, y tenían ahí la mejor marihuana que había en el mercado, ¿no? Sí, hay una realidad socioeconómica o sociológica que no debemos olvidar. La gran franja demográfica, la gran franja poblacional de nuestro país es de recursos económicos muy limitados. Eso hace que cuando tú analizas qué tipo de consumo de bebidas alcohólicas están teniendo esas grandes franjas, es de alcohol de muy baja calidad, y en la marihuana y en cualquier otro tipo de drogas también se da esa jerarquía de calidades, de tal manera que nosotros tenemos, el gobierno tiene ante sí un gran reto si decide liberalizar, aunque sea pequeñas fracciones o cantidades para uso recreativo, etcétera, tiene la responsabilidad de vigilar la calidad. Puede desencadenar muchas cosas, porque enfermedades de ahí te vas unos a otra. trastornos terribles precisamente por esa combinación. Tiene que haber toda una estructura integral para poder introducir en la ley situaciones de permisibilidad, o sea, de que puedas tú portar y consumir. Y sobre todo de vigilancia y auditoría posterior, es decir, es muy sencillo emitir leyes permisivas en cualquier tema. El problema es que cuando ya permites con cierta limitante, después la ejecución y la persecución de una ley es nula en México, como cualquier otro delito. Tenemos que regular el aborto, y se regula el aborto, y después pues no hay forma de sancionar el aborto, las clínicas clandestinas, por poner un ejemplo entre otros. Este es el mismo tema. Si va a haber una apertura a la regulación y a la normatividad en materia de narcóticos o de drogas o de mota o de lo que se le quiera llamar, vamos a tener tienes que ver también la forma en la que vas a combatir el incumplimiento o la no observancia de esa ley. De ahí se derivan otras cosas, en el sentido de que pues si se pretende con esto disminuir el AMPA, su influencia económica, pues van a buscar otras maneras de introducir otro tipo de drogas también. Y por otro lado, pues el hecho de que... ¿O te va a aumentar más la producción de esa droga? Sí, claro, y el hecho de que, como decía hace ratito con el doctor, que se descongestionen algunas cárceles, pero a lo mejor va a ser momentáneo. Porque estamos generando otro tipo de comportamientos va a ser retroactivo. O sea, claro. Mucha gente sí está por pequeñas cantidades purgando sentencias injustas. Claro, y te doy otro dato, Armando, porque el auditorio tiene que analizar este tema con mucha seriedad. No es un tema trivial ni frívolo. Y los demás productos, el peyote, el hongo alucinógeno, otros psicodélicos, otros psicodélicos, en fin, esto no es, hay combinaciones muy riesgosas para la estructura neurológica del ser humano, muy riesgosas. Entonces, no puede el gobierno, por un afán de ser populista y modernista y todo, lanzarse sin tomar en cuenta el nivel educativo promedio, el tipo de temperamento, de estilo que tenemos los mexicanos. Y una última cosa, no quiero abusar del micrófono, una última cosa. En Holanda, que han tenido experiencias liberalizadoras, han tenido que tomar caminos distintos.
Entonces hay que atender también las experiencias internacionales. Pues seguirá el debate, lo abrimos ahora y estaremos con él, con este tema más adelante. Hoy nos tenemos que ir. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. El proceso legislativo va a continuar y sobre todo las opiniones a nivel nacional e internacional, así es que hay mucha tela que cortar con este tema. Gracias a ti, Armando. Buenas tardes. Gracias al doctor Ramón Ojeda Mestre.